antes de pasar a dar los principales resultados y evaluar cómo fue este año 23 en cuanto a consumos de energía, le voy a dar la palabra a nuestro director de energía, señor Cristian Nieves, quien va a dar una introducción. Buenos días. Primero, saludar y felicitar el arduo trabajo del equipo, en este caso el equipo de PEV, que hacen un trabajo muy importante. Un gusto poder estar en este Zoom compartiendo los resultados y para mí en particular, que vengo de las políticas públicas, esto de estar presentando datos es como muy relevante y es fundamental tener los datos para poder tomar decisiones. Bueno, como es habitual cada año, a mitad más o menos del año, julio-agosto, la Dirección Nacional de Energía presenta el balance energético nacional, una elaboración que es cometido de nuestro ministerio. Este balance reúne la información de los diferentes flujos de energía, comprende tanto a la oferta como al lado de la demanda, se expresa en una unidad común bueno, refiere a un año calendario. En este caso estamos presentando el año 2023. Destacar que el año 2023 completa una serie de 59 años ininterrumpidos. Lo que estamos ahora, estamos transitando en el año 60. El año que viene se va a presentar la serie con el número redondo, digamos. Y cuando hablamos de políticas de Estado, que en el sector energía Uruguay es reconocido internacionalmente, justamente por haber transitado políticas de Estado en materia de energía. Este componente de información de datos con una trayectoria tan larga y tan importante, es relevante también mencionarlo. Un insumo también para analizar y evaluar e implementar políticas energéticas, es este balance y bueno, nos permite conocer cómo se van dando los intercambios. Por otro lado, reconocer también que el balance es importante para ver cómo se determinan las emisiones. Es la base para determinar las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector energía. Y es importante para ver cómo van las políticas en esta materia, y cómo contribuyen las distintas fuentes bueno, la emisión o no, o remisión de los gases de efecto invernadero, que ahí tenemos algún número importante para compartir. Bueno, si evaluamos la matriz de abastecimiento del sector energético, observamos que hay un 8,3% de crecimiento. Esto es un valor alto en relación a lo que se venía registrando, y más adelante veremos qué es lo que lo explica. Tal vez que esta variable que explica esto explica también muchas otras cosas. Pero en términos globales podemos mencionar que los eventos significativos en el 2023 fueron el ingreso a la tercera planta de celulosa, UPM2, motivo que explica el número anterior también. Bueno, la parada de la refinería en septiembre, la sequía que afectó el primer semestre a nuestro país. Esos fueron como tres eventos que hay que tener en cuenta. Bueno, relativo a la matriz de abastecimiento, la participación de fuentes renovables continuó siendo superior a las fuentes no renovables, lo cual este, vemos que es un camino que continúa muy bien. Este, y el pasado año, esta participación significó el 58%. En lo que refiere a la matriz de generación eléctrica, la participación de fuentes fósiles alcanzó 8%. Tercer año consecutivo que viene bajando esta participación. En el 21 y en el 22, en el 21 sobre todo por sequías de Brasil, y que pudimos vender energía, tuvimos ahí que aumentar la participación de térmica, y eso explicó
el aumento. Al final de estas palabras tengo también algún otro número para compartir en referencia bueno, a esto de la generación y qué impactó para que ese número fuera un poco menor. Por otra parte, uno de los eventos más importantes, como decíamos hoy, que tiene mayor incidencia en la matriz primaria, es la planta que comenzó a operar la planta de celulosa. Si se analiza la serie histórica de abastecimiento, se puede observar que cada ingreso de este tipo de plantas marcaron un antes y un después en, en lo que refiere a la matriz energética. Como marcábamos al inicio, 8,3% en buena medida se explica por este evento. Y en esa línea, el ingreso de esta planta repercutió también en un crecimiento significativo del consumo final, que fue mayor al 10%. Este, para tener una magnitud de crecimiento similar, nos tenemos que remontar al 2008, cuando es que entra en operación la primera planta, UPM-1. Y en ese año el crecimiento alcanzó el 17%. Después, en lo que refiere a la estructura de la matriz de consumo final, no hay grandes cambios respecto a otros años, pero sí impacta de nuevo la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa en un mayor porcentaje de participación de la industria, que alcanza un nuevo récord de 48%. El resto de los sectores no tuvieron variaciones significativas, solamente sí en valor absoluto, que redujeron en sí, si lo miramos porcentualmente, redujeron su participación, se mantiene el valor absoluto, debido al crecimiento del sector industrial, como les decía. Bueno, y algo positivo que hay que rescatar de este año son que las emisiones de CO2 totales disminuyeron 1% respecto al año previo, y el sector transporte registró la mayor participación, de Hola. 58%. Por eso los esfuerzos que se están haciendo, bueno, como les decía, en referencia a esto del CO2 de la participación del transporte, rescatar los esfuerzos que se están haciendo de la dirección y de otros actores involucrados en promocionar la movilidad eléctrica, bueno, tiene su impacto justamente en reducir los gases de efecto invernadero bueno, en el sector transporte. En cuanto en términos de fuentes de energía, el 47% de las emisiones totales provienen de la quema del gasoil, seguidas por un 25% de la gasolina. Y el factor de emisión de CO2 de la red disminuyó un 7% respecto al año anterior. Y bueno, esto fue consecuencia directa de un menor consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad, que es lo que les decía hoy. Este, esto responde a que si bien tuvimos una sequía y podríamos haber tenido mayor participación de lo que es la generación térmica, hay que celebrar la interconexión eléctrica que tenemos con Brasil, que ha sido muy importante y ha servido para, bueno, poder evitar prender las centrales térmicas y poder comprar energía a Brasil, que en concreto les aporto unos datos de ADME. Se importó casi 1.400 gigawatts, que corresponden al 11,6% de la demanda anual, que fue el máximo de importación de los últimos 14 años. Entonces, para los que celebramos y entendemos la integración, es muy importante haber tenido esta oportunidad de integración, que nos permitió, bueno, evitar emisiones y que el costo de tener esa energía haya sido menor. Así que bueno, les agradezco por estos minutos, y bueno, quedan con la presentación formal del balance.
y nuevamente gracias, muchas gracias al equipo por el trabajo. Bien, muchas gracias, director. Ahora sí vamos a pasar a ver los principales resultados, aunque ya le hicimos un buen Spoiler. panorama de lo que van a hacer, lo que van a estar viendo en esta presentación, quizás un poquito más con gráficas, pero creo que hizo un excelente recorrido por lo que fue lo que caracterizó al balance energético del año 2023. Bueno, en la presentación me va a acompañar Gabriela Horta y quien les habla va a ser la primera etapa de la presentación, Alejandra Reyes, y bueno, vamos a pasar a ver cuáles son los principales resultados de este balance energético 2023. Como decía el director, con esta edición del balance completamos los 59 años de serie ininterrumpida del balance energético nacional. Como también, esto se va a repetir a lo largo de toda la presentación, como también ya lo dijo el director, los eventos más relevantes en este año 2023 y que tienen una fuerte incidencia en lo que fue el sector energético de Uruguay, tenemos como 4 hitos o eventos que nosotros entendemos son los más relevantes y que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo incidieron cada uno en el sector, ¿verdad? La economía, si bien creció en el año 2023, lo hizo a muy bajo porcentaje, lo hizo en un 0,4%. La refinería estuvo parada a partir de septiembre. Esto generó una reducción en la producción de un 31%. La sequía durante el primer semestre del 2023 afectó fuertemente en lo que tiene que ver a la generación eléctrica de origen hidro, por supuesto, y esto genera todo un cambio en los mix que se utilizan para abastecer la demanda de energía eléctrica. Y por último, la tercer planta de celulosa, que como ustedes saben, en lo que tiene que ver a los consumos energéticos, incide y también en la parte de la infraestructura del sector energético. A continuación vamos a pasar a hacer como una recorrida de todos estos eventos y dónde está el foco del impacto en el sector energético. ¿Sí? En lo que tiene que ver con la parada en la refinería, donde se ve la mayor incidencia es en la reducción en la producción, ¿verdad? Como yo les decía, se redujo en un 31% la producción. El energético que más redujo su producción fue el fuel oil, que redujo en un 48%, y la que redujo menos fue el quero, que fue con un 23%. Las pérdidas de transformación, nosotros tenemos una reducción de la producción, cayó en un 55%, y esto genera, como ustedes saben, las emisiones del sector transformación están asociadas a la cantidad de crudo que nosotros procesamos. Por lo tanto, las emisiones cayeron un 31% del orden similar a lo que cayó la producción de derivados, ¿verdad? Otra incidencia que tiene tener parada la refinería durante este periodo de tiempo, estos 4 meses del 2023, es en lo que tiene que ver con la importación, tanto de petróleo como derivados. Nos afectan en forma diferente, por supuesto. En la importación de petróleo se ve una reducción. Si lo miramos en cuanto a dólares, pues se redujo un 48% la importación en petróleo con respecto al 2022, pero si lo miramos en derivado, aumentamos en un 122% cuando miramos en dólares, ¿verdad? Esta variable. Si lo hacemos en energía, en el 2023 se redujo en un 35% la energía que importamos asociada a petróleo, pero aumentamos un 144% en la energía que importamos de derivados. ¿Sí? Estos son los efectos por haber tenido parada la refinería a partir de septiembre del año 2023. ¿Cómo incidió la sequía? Bien, como decíamos, para el efecto de tener una baja aporte hidráulico nos cambia el mix de generación eléctrica. ¿Sí? Entonces, nos pareció interesante, si bien a nivel de balance energético nunca presentamos estadísticas desagregadas a nivel mensual, nos pareció interesante en este año traerles cómo fue la evolución para entender un poquito por qué tenemos esos resultados en la matriz de electricidad inyectada al SIN. Ahí vemos cómo evolucionó la generación de origen hidráulico. Vemos que el primer semestre fue muy marginal los aportes que tuvimos.
la alta utilización de fuentes fósiles para generar energía eléctrica y la importante participación de la importación de energía eléctrica, que como lo adelantaba el director, si bien esto nos favorece, esto tiene un fuerte impacto en la integración energética, vemos la necesidad, y fue una de las más altas en la historia de Uruguay, de importación de energía eléctrica. Esto incide, esta matriz, estas características de cómo se abasteció la demanda de energía eléctrica en Uruguay en el 2023, incide en el porcentaje de energía no fósil que utilizamos para abastecer dicha demanda. Ahí en el punteado podemos ver que en los primeros meses del año estamos por debajo del 70% de la participación de energía no fósil y culminamos el año con una participación de 100% de energía no fósil en la matriz de generación eléctrica. Esto impacta, por supuesto, en lo que tiene que ver en la demanda de derivados de petróleos para abastecer la demanda eléctrica, y esta tiene un vínculo directo, por supuesto, con las emisiones de dióxido de carbono. Ahí vemos que el consumo de combustible fósil para generar energía eléctrica hasta junio fue sumamente relevante, y a partir de junio vemos que prácticamente no tenemos consumo de energía fósil para generar energía eléctrica, ¿sí? Y las emisiones de dióxido de carbono cumplen la función exactamente a la inversa. Vemos que iniciamos el año con emisiones del orden de los 200 gigagramos de dióxido de carbono y terminamos con prácticamente cero. ¿Cómo nos queda la matriz en el año 2023? Si la analizamos semestralmente, vemos un primer semestre con una participación del 22% de la energía importada y un 15% de origen fósil, y una marginal participación, en base a lo que está acostumbrado Uruguay, de la hidroenergía, la cual participó apenas en un 18%. Cuando nosotros analizamos el segundo semestre, vemos que cambia radicalmente esta matriz, donde ya no tenemos no visualizamos la participación de la fósil, ya que es marginal, y la hidroenergía aumenta a valores que son prácticamente comunes en los años normales de Uruguay, de una hidroelectricidad media participando con un 39%, ¿sí? La eólica se mantiene en los rangos que generalmente tiene en la matriz de generación eléctrica. Esto nos da como cierre para el año 2023 una matriz cuya participación de fuentes fósiles fue del 8%, y la hidro alcanzó el 29%, superada por la eólica con un 39%. Si nosotros analizamos por fuente cómo fueron los dos semestres, queda claro y queda en evidencia la diferencia entre lo que fue el primer semestre con el segundo semestre. Si miramos la hidro, en el primer semestre generamos básicamente la mitad de lo que se generó en el segundo semestre, ¿sí? La sequía, recuerden que afectó el primer semestre del 2023. En lo que tiene que ver a la térmica fósil, vemos un comportamiento totalmente a la inversa, o sea, el primer semestre fue fuerte en demanda de combustible fósil, pero en el segundo semestre prácticamente no la utilizamos. La eólica, como es común, en el segundo semestre genera un poco más que en el primer semestre, y la térmica de biomasa, ahí vemos en el segundo semestre un pequeño aumento que está muy vinculado a la entrada de la tercer planta de celulosa. En la solar no hay prácticamente diferencias entre el primer semestre y el segundo semestre, y la importación también, como lo aclaramos, el primer semestre tiene un foco alto en importación de energía eléctrica, mientras que en el segundo semestre casi no tenemos. Acá es importante resaltar que el año 2023 terminamos con apenas un 8%, o sea, es bajo todavía la participación de fósil en nuestra matriz de generación eléctrica. Ahora sí vamos a ver cómo nos incide en el sector energético la tercer planta de celulosa. En cuanto a infraestructura, nosotros el crecimiento de la potencia instalada de fuentes de biomasa creció un 75%, ¿sí? Y nos parecía interesante traer el análisis de cómo impactaron las otras plantas, porque realmente inciden y mucho en nuestro sector energético, ¿sí? La primer planta de celulosa, como no teníamos prácticamente potencia instalada de fuentes de biomasa, aparece un 1049% de crecimiento, pero es básicamente porque no teníamos
teníamos apenas unos 16 megas instalados de fuente de biomasa. Ya cuando entra la segunda, implica en la infraestructura de generación eléctrica un crecimiento del 102%, y esta, como le decía al inicio, impacta en un crecimiento del 75% de la potencia instalada en base a biomasa. En lo que tiene que ver ahora sí en el consumo de biomasa en la matriz de abastecimiento, parte de lo que ya les adelantaba el director en la introducción, vemos que el crecimiento de la biomasa del año 2023 con respecto al 2022 fue de un 41%. Pero también está ahí, para hacer un poco de memoria, cómo nos afectó o cómo incidió la entrada de las otras plantas de celulosa que existen en el país, y vemos que la primera generó un incremento del 134%, en el consumo de biomasa en la matriz de abastecimiento o matriz primaria, y en la segunda incidió con un 80%, ¿sí? Pero generalmente cuando uno analiza la matriz de abastecimiento, uno de los temas que le interesa ver es cómo quedó la biomasa con respecto al resto de las fuentes, ¿sí? Entonces ahí está un grafiquito que muestra cómo ha ido evolucionando la participación de la fuente de biomasa en la matriz de abastecimiento, y vemos que termina por encima del 50% su participación, ¿sí? En lo que tiene que ver a petróleo y derivado, que es la otra cara que miramos cuando analizamos la matriz de abastecimiento, vemos que cae por debajo del 40%, ¿sí? Del orden del 38% en esa matriz de abastecimiento. Otro de los efectos que tiene el ingreso de la tercera planta de celulosa es en la demanda de full, ¿sí? Entonces también queríamos ver, perdón, faltó el último detalle de la matriz de abastecimiento, que por primera vez supera la biomasa en un 20% al petróleo. Ahora sí vamos al crecimiento que va de la mano un poco con ese aumento, ¿verdad? Cómo afectan las plantas de celulosa en el consumo de full oil. Acá, si bien vemos ese crecimiento, ese impacto, creció un 36% en el 2023 con respecto al 22, un fuerte crecimiento, nos parecía interesante mostrarles que estamos lejos de lo que son los picos de full oil en nuestra serie histórica, ¿sí? El pico de full oil, de demanda de full oil, esto es consumo final de full oil, acá no estoy hablando de abastecimiento porque saqué todo lo que es el consumo para generación eléctrica. Lo que tiene que ver con consumo final de full oil, el pico histórico se da en el 76, 1976, donde se superan los 400 kT de demanda de full oil. El full oil a lo largo de todos estos años, ustedes lo pueden visualizar en las matrices de balance energético, que ha sido sustituido, ¿sí? Y vemos que ha venido perdiendo participación en la matriz de consumo final energético. Bueno, entonces, si bien hoy podemos decir que creció un 36% con respecto al año 22, estamos lejos de esos valores picos que tenemos en la historia del balance energético nacional. En lo que tiene que ver con la infraestructura, ahora salimos un poco de lo que son lo que incidió estos eventos relevantes del año 23, y pasamos a ver cómo estuvo nuestro sector y cómo quedó nuestra infraestructura en el sector energético, ¿sí? En lo que tiene que ver a refinería, gas natural y biocombustible, no tenemos cambios en cuanto a infraestructura. Lo que sí podemos analizar es cuánto de esa infraestructura nosotros utilizamos en el 2023. En la refinería, por lo que ya les indicamos, por el paro de la refinería, usamos apenas el 60% de la capacidad instalada. En lo que tiene que ver con gas natural, esto no es algo particular del 2023, es cuando uno analiza los últimos años, es del orden, utilizamos apenas el 4% de la capacidad instalada que tenemos una capacidad de 6 millones de metros de transporte, de 6 millones de metros cúbicos día de gas natural a través de 2 gasoductos que estamos conectados con Argentina, ¿verdad? Por último, en lo que tiene que ver con biocombustibles, tanto bioetanol como biodiesel, vemos que en el caso de bioetanol utilizamos casi el 100% de la capacidad instalada, es un poco más del 100, pero esto es porque es Safral, entonces depende cómo funciona, cómo estuvo la zafra, es que a veces podemos superar esa capacidad, ¿verdad? Y por último, el biodiesel, y nos parece relevante marcarlo, se utilizó un 18% de su capacidad instalada,
y es importante tenerlo presente porque dado que Uruguay deja de mezclar biodiesel, es relevante informar que algo igual se usa en consumo directo y también para exportación. En la que tiene que ver con potencia instalada, la matriz del año 2023 creció un 7%, este 7% se explica por el 75% que creció la potencia instalada a base de biomasa, lo que ya explicamos, y un 7% que creció la solar en base a la micro, básicamente, ¿sí? Acá nos parecía importante marcar lo que es esa estructura de potencia instalada del 2005 con respecto al año 2023, como decía el director cuando hizo su introducción, producto de esa política de Estado que llevó adelante Uruguay, vemos que en el 2005 teníamos, no solo que teníamos mucho menos de la mitad de la potencia instalada, sino que aparte teníamos básicamente dos fuentes, ¿verdad? Térmica fósil y hidro. Sin embargo, cuando miramos el 2023 y vemos esa matriz de colores, es sumamente relevante y queda en evidencia el esfuerzo que ha hecho el país en diversificar su matriz de generación eléctrica. Bien, si analizamos cómo fue la generación eléctrica por fuente, que parte ya lo vimos, que lo vimos a lo largo del 23, cómo se desarrolló a nivel mensual, pero ahora si analizamos la serie histórica, vemos que se cayó un 13% la generación eléctrica total y cómo quedó el mix de generación. Y acá es importante marcar que en el 2023 tuvimos el mínimo histórico de generación eléctrica de origen hídrico, que está muy pegadito a lo que es el 2006, pero es menor la del 2023 con 3.516 gigawatts. Esto lo explica en parte la sequía, pero vamos a ver que fue un año bien particular en lo que tiene que ver con los recursos aprovechados. Nosotros desde el balance energético, uno de los temas que analizamos es cuánto de esos recursos nosotros aprovechamos para generar propiamente la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos el hidro y analizamos cuánto fue la producción de hidro, no de electricidad, sino de hidro, qué potencial teníamos para producir energía eléctrica, vemos que desde el 2020 al 2023 vienen creciendo. Entonces, es como, parece como medio incoherente que sea el año de menor hidraulicidad, de menor generación eléctrica a base de hidro, y ahí eso lo explica cuánto aprovechamos, ¿sí? Lo que está la barrita que está en un color más naranjito es la energía no aprovechada. Entonces ahí vemos que en el 2023 solo aprovechamos el 49% del total de la hidro que se produjo, ¿sí? Entonces eso también explica por qué es tan baja la participación de la hidroenergía en la matriz de generación eléctrica en el 2020. Si hacemos el mismo análisis para la eólica, vemos que también el 2023 se caracteriza por una reducción en el aprovechamiento de este recurso. Lo mismo para la solar, pero ya ahí la caída es mucho menor, ¿sí? Esto se explica básicamente porque teníamos el recurso, teníamos menos demanda y como no concretamos exportación, en realidad no usamos, pero teníamos más potencial para generar energía eléctrica a base de estos recursos, pero no teníamos una demanda. Todas estas características que le describimos sobre el año 2023 de Uruguay, posiciona a Uruguay a nivel internacional en lugares muy privilegiados, que yo creo que no somos conscientes a veces esa posición que tenemos a nivel mundial. Estos datos que les voy a mostrar son de Enver, ¿sí? Que tiene más de 200 países en sus registros, y ahí vemos que el porcentaje de energía eólica en la generación total, si nosotros analizamos esa variable, vemos que Uruguay ocupa el cuarto puesto a nivel mundial, ¿sí? De más de 200 países, Uruguay se posiciona en el cuarto lugar. Si analizamos la electricidad generada a partir de la biomasa, Uruguay ocupa el primer lugar, ¿sí? Con respecto al resto de los países. Disculpen. Si ahora combinamos la participación de la biomasa, la eólica y la solar, y vemos
en qué porcentaje participan estas fuentes en la generación eléctrica total, Uruguay ocupa el cuarto lugar también. ¿Sí? Entonces, creo que esto es muy relevante y habla de lo que fue todo el esfuerzo y que se sigue haciendo de la política que lleva adelante en el sector energético el país. Y por último, en cuanto a contexto internacional, vemos este gráfico que también es de Enver, que nos da cómo ha sido la variación en la participación en la generación eléctrica de la eólica. Toma como periodos de tiempo 2015-2023. Si bien ahí Uruguay tiene el segundo lugar, solo superado por Dinamarca, es interesante ver lo que fue la variación en esa participación, ¿no? Si se fijan, Uruguay arranca con un orden de 15% de participación de la eólica en la generación eléctrica y culmina, alcanza en el 23 por encima del 35%. Es el país que más cambios introdujo en ese periodo de tiempo, si bien estamos en segundo lugar y Dinamarca tiene una participación que supera el 55%. Y bueno, hasta acá la presentación de estas características más generales. A continuación, le doy la palabra a Gabriela Horta, quien le va a estar hablando respecto a cómo fue las características de consumo final. Bueno, buenos días a todos. Ahora vamos a seguir con esta segunda parte de la presentación. Como bien dijo Alejandra, en esta primera parte nos enfocamos en lo que era un enfoque más de los eventos que habían sido destacados del año 2023 y cómo repercutían en los resultados del sector energético. Y ahora quizás vamos a hacer una visión más tradicional de resultados globales en lo que tiene que ver con el sector energético. Un elemento importante del balance energético que a muchos les resultará familiar es el diagrama de flujo. En este diagrama se representan los principales flujos del sector energético que lo integran. Comienza con la parte de oferta, con la producción o la importación de energéticos, y termina en lo que tiene que ver con el consumo final sectorial, atravesando los distintos centros de transformación. Estos flujos son representados en manera proporcional a su magnitud, y he de destacar que en el año 2023, como ya se ha mencionado, hubo una importación muy grande de derivados de petróleo, que se ve ahí en el centro del diagrama, una menor importación de petróleo, pero aún siendo importante, y una producción destacada también de residuos de biomasa. Yendo a lo que es el abastecimiento de energía, o matriz primaria, como también se llama, ya hemos visto que en el año 23 se dio un aumento de 8% en su magnitud. La participación fue principalmente a partir de biomasa con 46%, seguida en segundo puesto con el abastecimiento de petróleos y derivados con el 38%. En lo que tiene que ver con la evolución por fuentes a lo largo de estos años, vemos que justamente en el último año hubo una caída de lo que es la electricidad de origen hidro, un aumento importante en lo que tiene que ver con el abastecimiento de biomasa, un abastecimiento bastante constante en lo que tiene que ver con petróleo y derivados, porque si bien disminuyó la importación del abastecimiento de petróleo, aumentó la de derivados, entonces en conjunto más o menos se mantuvo, y después los otros energéticos con participaciones también similares en el último tiempo. Un análisis adicional que hacemos siempre en el enfoque de abastecimiento de energía es el análisis por origen, si estas fuentes de energía tienen un origen renovable, no renovable, o electricidad importada que se deja aparte porque no se sabe su origen, si justamente es renovable o no renovable. Vemos que en los últimos años la participación de fuentes renovables se ha mantenido alta, en valores arriba del 50%, y el último año tuvimos un resultado de 58% de origen renovable en la matriz primaria. Respecto al consumo propio, el sector energético en el último año disminuyó un 22%, resultando en un valor de 127 KTEP. Las principales fuentes que participaron en este consumo fueron el gas fuel y la electricidad. Y lo que sí se evidencia en este último año es ahí tenemos la evolución de los energéticos gas fuel, coque de petróleo y fuel oil, que
se ve una caída importante en el año 23, que esto está directamente vinculado con la parada de la refinería a partir de septiembre. Un consumo que se ha mantenido, que venía creciendo de gas natural y se ha mantenido, disminuyó un poquito en el último año. Un aumento en lo que tiene que ver con el consumo de electricidad, que esto está asociado a autoproductores de electricidad, que también se evalúan en el consumo propio del sector energético, y un aumento creciente de GLP. En toda la serie histórica sí queda en evidencia los picos de bajada, que son que implican menores consumos en lo que tiene que ver con las paradas de la refinería por mantenimiento de sus unidades. Y también se puede ver cómo se ha dado la sustitución de fuentes. Si pasamos al consumo final energético, vemos que en el último año, en el año 2023, aumentó un 10%, resultando en más de 5.000 KTP de energía. Uno puede hacer un análisis por fuente y por sector, a que les presentamos los dos enfoques. El 37% del consumo final se dio a partir de consumo de derivados de petróleo, seguidos en un 32% por residuos de biomasa. Y al analizar este consumo final energético, una apertura sectorial, vemos que casi la mitad del consumo se la lleva el sector industrial, seguido en menor medida por el sector transporte. Es interesante destacar que del año 22 al 23 el sector industrial y el transporte son los que más variaron, pasando de 42 a 48% de la industria y de 29 a 23 disminuyó el transporte. También es interesante ver cómo hay una fuerte correlación en lo que tiene que ver con los consumos de los distintos energéticos y el sector donde se da ese consumo. Se puede ver en la gráfica de arriba, que es la evolución por fuente, cómo la evolución o el comportamiento que ha tenido el consumo de derivados de petróleo, donde vemos que para el último año, por ejemplo, casi el 70% se consumió en el transporte. En la gráfica de abajo, la anaranjada, vemos cómo la forma es del estilo. Y lo mismo sucede con el tema de los residuos de biomasa, que es la verde de la gráfica de arriba, que son consumidos casi un 100% en el sector industrial, por lo tanto, su consumo, su comportamiento, pauta o marca lo que ha sido también la evolución de los sectores. Otro análisis interesante, como ya se ha mencionado hasta ahora varias veces, es ver cómo cambia o cómo se comporta la estructura a nivel de fuentes o de sectores si consideramos o no consideramos las plantas de celulosa, que realmente en nuestro país hacen la diferencia tenerlas o no. Ahí ya pueden ver que de un total de 5.300 CATEP, considerando todo el consumo final energético del país, si uno descuenta lo que ha sido el consumo de estas 3 plantas de celulosa, baja casi más de un 30% a 3.600 CATEP. Y si hacemos el diagrama por sector, uno puede ver cómo el sector industrial, que tiene un 48% de participación en el consumo final energético considerando estas plantas, y si no se consideran, el sector industrial representa solo el 23% del consumo final energético, dando lugar a mayores participaciones, por ejemplo, del transporte y del sector residencial. Si se hace un análisis similar por fuente, vemos cómo los residuos de biomasa, que si consideramos todas las características del consumo final energético con las plantas de celulosa, ocupa el segundo lugar con 32%, pero cae a un 8% si uno descuenta o no tiene en cuenta esa contribución. Y de manera inversa, el consumo de derivados de petróleo. Haciendo un foco también especial en lo que es el sector industrial, queríamos compartir también que bueno, este sector fue uno de los que tuvo, el que tuvo el mayor crecimiento, un 25% en el año 2023, y es interesante ver cómo ha variado el comportamiento de este consumo si uno se centra o presta atención a lo que son las ramas industriales. La evolución ha sido bastante pareja en lo que tiene que ver con los distintos, en cada rama, salvo que para el último año la rama de papel y celulosa tuvo un crecimiento destacado en lo que tiene que ver con el consumo energético. Y otro aspecto a destacar del último año es que por primera vez se superó la mitad de la electricidad que consumió la industria fue de autoproducción. Con un valor de 53%, estábamos en el entorno de 40 y largo, pero bueno, fue el primer año que superamos el 50%.
Y si uno pasa a lo que son las emisiones de dióxido de carbono del sector energético, como ya se ha adelantado también, las mismas casi que se mantuvieron constantes, en realidad se redujeron un 1%, pero es interesante ver que si bien a nivel global del total de emisiones del sector energético se mantuvieron, presentaron distintos comportamientos según los grupos de categorías, si uno empieza a analizar y ahondar en lo que ha sido la apertura. Si uno hace una distinción en dos grupos, en lo que tiene que ver las industrias de la energía y los sectores de consumo, vemos que las industrias de la energía disminuyeron sus emisiones asociadas, mientras que los sectores de consumo aumentaron y en definitiva ha seguido la tendencia de aumento porque están directamente asociados con los niveles de consumo de energía. Otro aspecto interesante a ver en lo que son las emisiones es cómo se comportan las emisiones por quema de biomasa, que según la metodología aplicada, las emisiones de dióxido de carbono no se incluyen en los totales, sino que se presentan como partidas informativas. Y bueno, y ahí también se puede ver como una vez más la entrada de la tercera planta de celulosa, que tiene un consumo muy importante de lo que tiene que ver con residuos de biomasa, genera un crecimiento destacado en lo que tiene que ver también con las emisiones. Si uno analiza las distintas categorías por separado, el primer lugar en lo que tiene que ver con las emisiones de CO2 se lo lleva el transporte con el 58%, seguido en muy menor medida por el sector industrial y las centrales eléctricas de servicio público. También se puede hacer un análisis por fuente. Ahí vemos las emisiones asociadas a la quema de fuel oil y de coque de petróleo, donde también queda en evidencia los aumentos en las emisiones asociadas al sector industrial, en fuel oil, asociadas a la rama de papel y celulosa, de coque de petróleo asociadas a un mayor consumo en la rama del cemento, pero por otro lado, disminuciones de emisiones de CO2 asociadas a coque de petróleo en el consumo de la refinería, la línea de amarilla, o menores emisiones asociadas a gas natural y GLP, también por consumo en consumo propio del sector energético, o por ejemplo, evoluciones también de disminución en emisiones asociadas a consumo de gasoil y de gasolina automotora en el sector transporte. Si bien vimos que el consumo final energético de los derivados de petróleo aumentó en el último año, en el sector transporte hubo una leve disminución porque el aumento viene dado por el mayor consumo de fuel oil y no tanto de los combustibles utilizados en el transporte. Bueno, si pasamos a los indicadores, nos gustaba compartir con ustedes los dos indicadores principales que incluimos en la publicación del balance energético. Por un lado tenemos la intensidad energética, que es un indicador que se construye a partir de dos variables, el consumo final energético y el PIB, la serie del PIB, que ahí vemos que son series que han presentado un crecimiento neto, salvo algunos años puntuales, y esto resulta en un indicador, una intensidad energética, en este caso para el año 2023, de 3 toneladas equivalentes de petróleo por millones de pesos en base a 2016. Vemos un aumento del 10% respecto al año anterior. Y bueno, y lo que nos parecía importante comentar en este tema es que este indicador, la intensidad energética, muchas veces se relaciona con las medidas de eficiencia energética, pero es muy importante evaluar qué hay detrás del comportamiento de este indicador, porque, por ejemplo, acá tenemos una evidencia donde una intensidad energética que aumenta de un año a otro, en este último año aumentó, pero está dada por un leve crecimiento de la economía, un aumento en el consumo final energético que está dado en definitiva por la entrada de una planta de celulosa que consume mucha cantidad de energía, y esto es totalmente independiente de la evolución que haya tenido las medidas de eficiencia energética en el país. Entonces, por lo tanto, nos parece interesante que estos indicadores se deben de utilizar con cuidado para no sacar conclusiones erróneas. Otro indicador que es interesante compartir, y ya también lo adelantó el director, es el factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional. En el último año disminuyó un 7%, y las variables que lo integran son las emisiones en centrales de servicio público y la electricidad generada. Ambas variables disminuyeron para resultar en esta disminución del factor. En el año 23 resultó en 56 toneladas de dióxido de carbono
por gigawatt de hora generada y entregada a la red. Y como para hacer una información adicional, que también lo decía Alejandra al principio de la presentación, el balance no incluye información mensual, pero sí nos parece interesante ver cómo en este factor de emisión también se dio un comportamiento muy distinto si uno analiza los semestres. Un primer semestre con un factor de emisión bastante elevado, en los primeros meses mayor a 150 toneladas de CO2 por gigawatt hora, y un segundo semestre con factores de emisión casi despreciables por un mayor consumo de energéticos no fósiles en la generación eléctrica. Y como para ir terminando, siempre es interesante tomar alguna referencia en el contexto internacional. Nosotros siempre utilizamos el trilema del Consejo Mundial de Energía, que elabora y publica un índice que incorpora 3 dimensiones: seguridad energética, equidad energética y sustentabilidad medioambiental. Esa serie corresponde al Uruguay. En el último año, Uruguay quedó ubicado en el puesto 21. Integra el grupo de los top 25, como pueden ver en el grafiquito de la izquierda. Es el mayor puntaje de la región, sigue siendo hace varios años que estamos en esta situación, seguido por Chile en el lugar 31. Y después, como para hacer una breve reseña de mejoras incorporadas en balance, que todos los años los seguidores del balance siempre ven que intentamos tener esto presente de la mejora continua. Siempre incorporamos cambios, mejoras. En este año tenemos cambios en lo que es metodología, en distintas fuentes, en lubricantes, en solar térmica, en residuos industriales, cómo evaluamos las pérdidas de electricidad. Todas esas van a estar bien redactadas en lo que es el informe, los invitamos luego a profundizar en ellas. Y también tenemos siempre nuevos datos o series, en este caso intensidad energética sectorial, que hasta el año pasado era solo global, emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad que se termina exportando, que es un dato que también resultaba interesante y no lo evaluábamos y los datos estaban para poder construirlo. Identificación de nuevos consumidores en algunos energéticos, una serie de abastecimiento de energía que se extiende, la serie, y presentación de distintos productos desagregados por tipo. Y bueno, ahora sí, también comentarles que ya el balance está público en la página web del Ministerio, en la sección habitual que tenemos. La semana próxima ya va a estar publicado en lo que es el catálogo de datos abiertos. Tenemos también actualizado el visualizador dinámico de gráficos, que los invitamos a explorar esta herramienta, que es muy interesante para evaluar gráficos a medida. Hace poco tiempo quedó funcionando una nueva posibilidad de descarga de los datos, que hasta ahora uno construía los gráficos y solo descargaba la imagen. Ahora, con el botoncito del cuadriculado que se ve ahí a la derecha, se pueden descargar los datos del gráfico que se construye. Y próximamente vamos a estar publicando, como siempre también, material digital, libro, infografía, folletos. Seguimos trabajando en lo que es la digitalización de la información en base de datos, y también vamos a publicar lo que es uno de los trabajos importantísimos del balance, que es la encuesta industrial, que varios quizás presentes pueden haber participado de sus empresas. Vamos a estar publicando la encuesta industrial, el informe propiamente de la encuesta con sus resultados. Así que bueno, en esta instancia no queda más que agradecer la participación de todos. Ahí quedan nuestros contactos. Le doy la palabra a Alejandra por si quiere hacer algún cierre. Y bueno, quedamos atentos a consultas que puedan surgir. Nos pueden hacer llegar consultas por correo o bueno, quedamos a las órdenes. Solo resta, gracias, Daniela. Solo resta agradecer a todos los que proveen datos para que podamos elaborar el balance energético nacional, no solo sector público, sector privado. Esa valiosa data que ustedes nos suministran hace posible que nosotros podamos entregar este tipo de trabajo y poder generar políticas en base a la caracterización del sector energético de Uruguay. Nada, solo me resta agradecer y gracias también a mi equipo por todo este trabajo que es fundamental. Gracias.